Bueno, Dios los bendiga, hermanos. Es para mí un privilegio el poder compartir una vez más con ustedes una enseñanza de la palabra de Dios. En esta ocasión voy a continuar con la enseñanza acerca del Espíritu Santo y quiero hablar de las bendiciones del Espíritu. Y quiero empezar leyendo Romanos 8:1-3. La Biblia dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Entonces, la primera bendición del Espíritu a la que quiero hacer referencia en este día es que el Espíritu nos ayuda a vivir en victoria. Pablo en el capítulo 7 del libro de Romanos habla de una lucha constante que hay entre nuestro deseo de hacer las cosas bien para Dios y nuestra carne. A veces queremos hacer las cosas bien para Dios, pero la carne, los deseos carnales, nos impide cumplir o hacer las cosas que queremos hacer. Pero el mismo Pablo nos da la solución en Romanos capítulo 8. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, que la forma en la que vamos a vivir en victoria es sometiendo la carne y viviendo en el Espíritu, caminando en el Espíritu. La segunda bendición del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo nos guía. Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. El Espíritu Santo nos ayuda a tomar decisiones. El Espíritu Santo nos indica hacia dónde debemos caminar. El Espíritu Santo nos guía. La tercera bendición es que el Espíritu Santo nos ayuda a agradar a Dios. Romanos 8:8 dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es decir, que si vivo según la carne y no agrado a Dios, ¿cómo lo agrado? Viviendo según el Espíritu, viviendo en el Espíritu. Cuando vivimos en el Espíritu, ¿y a qué me refiero con vivir en el Espíritu? Me refiero a someter la carne diariamente, me refiero a poner a Dios primero diariamente, a que su presencia en mi vida sea lo principal diariamente. En oración, en el estudio de su palabra, que Él sea la prioridad. Así vivimos en el Espíritu, negándonos a los deseos de esta carne. La otra bendición es que el Espíritu Santo vivifica nuestro espíritu. Como sabemos, somos alma, cuerpo y espíritu. Cuando el Espíritu Santo está en nuestras vidas, Él vivifica nuestro espíritu. Y no solo eso, sino que el Espíritu Santo vivificará nuestros cuerpos mortales en el día en el que el Señor Jesús venga por nosotros. Romanos 8, 10 y 11 dice: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Es decir, nuestro espíritu vive cuando Él está en nuestras vidas. Y si el Espíritu de aquel, versículo 11, que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Cuando Él venga por su iglesia, estos cuerpos mortales van a ser vivificados por su Espíritu. La otra bendición del Espíritu la encontramos en 2 Corintios 17, y es que el Espíritu nos da libertad. La Biblia dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Si usted tal vez está atado por cadenas, o está atado por vicios, o por placeres de este mundo, lo que usted necesita es ser lleno con el Espíritu de Dios, porque es el Espíritu Santo el que da libertad. Yo he escuchado muchos testimonios de personas que antes estaban atadas a la drogadicción o al alcohol, pero fueron llenos con el Espíritu Santo, y todo eso quedó en un pasado, porque es el Espíritu de Dios el que realmente puede hacer al hombre libre.
también hablando de las bendiciones del Espíritu, hablamos de los dones del Espíritu. Hay dos categorías hablando de los dones del Espíritu. La primera la encontramos en Romanos capítulo 12 y es donde hablamos de los dones de servicio. Los dones de servicio son la profecía, el ministerio, la enseñanza, la exhortación, el dar, el liderar y el mostrar misericordia. Entonces, ¿qué es la profecía? Profecía es declarar algo siendo inspirados por Dios o hablar siendo inspirados por la unción del Espíritu Santo para la edificación de otros. El don de profecía puede hacer referencia a un acontecimiento del futuro, como los profetas del Antiguo Testamento que profetizaron de la venida del Mesías. Pero también el don de profecía hace referencia al simplemente el don de predicar su palabra, porque la Biblia es la palabra profética más segura. El segundo don es el don de misericordia, de ministerio. Ministerio viene de la palabra griega diaconía, que significa servir. Es decir, ministrar en la iglesia o el don de ministerio hace referencia al servicio, a servir a los hermanos, a servir a la iglesia, a servir el cuerpo de Cristo. La Biblia dice en Hechos capítulo 6 que los discípulos nombraron a diáconos. Estos diáconos eran encargados de servir las mesas. Y de igual manera todos hemos sido llamados a servir a nuestro prójimo, a servir a nuestra iglesia y a servir en todo lo que podamos en su reino. Es más, Santiago, en el libro que lleva su nombre, él siendo el hermano, el medio hermano del Señor Jesús, y siendo el pastor de la iglesia en Jerusalén y siendo el líder de la iglesia primitiva, no se presenta a sí mismo con sus posiciones, pero se presenta a sí mismo como el siervo del Señor Jesucristo, porque no importa su experiencia o qué tantos años usted lleve en la iglesia, el título más grande que usted y yo podamos tener es ser siervos del Señor Jesucristo. El otro don es la enseñanza. Hay personas que tienen el don de enseñar, de instruir a otros. Un ejemplo son los maestros de escuela dominical. El otro don es el don de exhortación. Exhortación significa dar ánimo a otra persona. Son las personas que Dios usa para animar a otros, que tal vez necesitan de una llamada, o tal vez son aquellos que envían una carta o que visitan a los hermanos para animarlos. Un ejemplo es Bernabé, cuyo nombre significa hijo de consolación en Hechos capítulo 4. Otro don es el don de dar, es compartir bendiciones materiales con otros y con la iglesia. Son las personas que de pronto Dios las ha bendecido materialmente y ellos bendicen a otros y a la iglesia con un corazón sincero. Liderar son las personas que tienen el don de liderar a otros, de guiar y de influenciar a otros. Mostrar misericordia. Esto significa ser amable, ser misericordioso. En esta categoría están los hermanos que visitan a los enfermos o que de pronto van a la cárcel y predican a los que están en las cárceles. Hay otros dones, yendo rápidamente, que los encontramos en 1 Corintios capítulo 12. Y son los dones del Espíritu, y hay 9 dones del Espíritu en total. Y hay algo muy importante que quiero mencionar, y es el propósito de los dones del Espíritu. El propósito principal de los dones del Espíritu es glorificar a Dios. Todo lo que nosotros hacemos o todo lo que Dios en su misericordia elija hacer a través de nosotros es para su gloria. 1 Corintios 10:31 dice que debemos hacer todo para la gloria de Dios. El segundo propósito de los dones es la edificación de la iglesia. La Biblia en 1 Corintios capítulo 12, donde habla de los dones del Espíritu, nos enseña de igual manera que la iglesia es el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12, 25 al 27 dice, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. De igual manera, la Biblia nos dice en el libro de Hechos
que los dones sobrenaturales atrajeron nuevas personas al Señor. Por ejemplo, en Hechos capítulo 3, con la sanidad del paralítico en la puerta de la Hermosa, esto abrió la puerta para que Pedro predicara y multitudes llegaran a los pies de Cristo. Entonces, cuando los dones espirituales están en operación, personas llegan a los pies de Cristo, pero también los creyentes son fortalecidos. Se edifica el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y cuando se edifica la iglesia, Jesucristo es glorificado. Entonces, el propósito de los dones espirituales no es personal. Los dones no son para nuestro propio beneficio o reconocimiento. Los dones no son para levantarnos a nosotros mismos. Nosotros no somos los que sanamos a las personas, ni nosotros no somos los que producimos los milagros. Es Dios en su misericordia que decide obrar a través de nosotros para edificar a otros y para que Él se lleve la gloria, para que ellos glorifiquen su nombre. Aquellas personas que usan los dones para obtener un nombre o posición, aquellas personas que usan los dones para beneficios personales, están corriendo un gran riesgo, porque Dios lo dijo claramente en Isaías 42:8. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. Entonces, avanzando rápidamente, los dones espirituales en 1 Corintios capítulo 12 se dividen en 3 grupos. Los dones de revelación, que son la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia y el discernimiento de espíritus. Rápidamente, la palabra de sabiduría es el don supernatural de una porción de visión, juicio o guianza divina en una necesidad particular. Por ejemplo, cuando Pablo iba en camino a Roma como prisionero, Pablo no era un marinero profesional. Sin embargo, Dios le reveló que no era una decisión inteligente el zarpar, porque si lo hacían iba a haber mucha pérdida. La palabra de ciencia es el don supernatural de una porción de información necesaria para una necesidad en particular. Por ejemplo, en capítulo 5 de Hechos, Dios le reveló a Pedro que Ananías y Zafira habían pecado. Pedro no lo sabía, era un secreto que ellos pensaron que estaba en secreto, pero Dios se lo reveló a Pedro. Palabra de ciencia. Discernimiento de espíritus. Este don se refiere a la habilidad de hacer una distinción propia entre lo que es real y lo que no lo es. Hay dones de poder. El primero es fe. Todos tenemos una medida de fe, por eso es que estamos en la iglesia, nos arrepentimos y nos bautizamos en su nombre. Pero este don en particular es una medida extraordinaria de fe para una situación en específico. Es cuando usted confía en Dios creyendo plenamente que Él lo va a hacer. El otro don es el don de milagros. Un milagro es un evento inexplicable para las leyes de la naturaleza. Los dones de sanidad, a diferencia de los dones de milagros, los dones de sanidad no ocurren de manera instantánea como los milagros. La sanidad es progresiva y la sanidad no solo se refiere al aspecto físico, sino también mental y a la restauración espiritual. Un ejemplo es la conversión de una persona. En la experiencia de conversión, los cristianos reciben sanidad espiritual, la cual incluye el perdón de sus pecados y una nueva vida en Cristo. Hay otros dones que son los dones de declaración de conversión. Los cristianos reciben sanidad espiritual, la cual incluye el perdón de sus pecados y una nueva vida en Cristo. Hay otros dones que son los dones de declaración, que estos últimos 3 dones son los dones nombrados en 1 Corintios. Esos son los dones por los cuales Dios unge a las personas para comunicar su mente a la iglesia. El vaso que Dios utiliza proclama palabras de edificación y exhortación a los hombres. 1 Corintios 14:3 dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y edificación. Ahora, como dijimos anteriormente, el propósito de los dones es glorificar a Dios y también edificar a la iglesia. Y es por esto que en el capítulo 13, en el capítulo que sigue de 1 Corintios, Pablo habla acerca del amor. Dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe.
y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemados, y no tengo amor, de nada me sirve. En otras palabras, él está diciendo, de nada me sirve ser usado en los dones del Espíritu si no tengo amor, porque si no tengo amor, no tengo nada. En otras palabras, el fundamento de todo lo que hacemos es el amor. El fundamento de nuestro llamado tiene que ser el amor. El fundamento de los dones espirituales es el amor. La Biblia nos dice en Marcos 12:29 que el primer mandamiento es amar al Señor con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra alma. Pero el segundo mandamiento es similar y es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Los dones espirituales son para la edificación de la iglesia y no para la exaltación propia. Por esa razón, si queremos que Dios nos use para bendecir a otros, necesitamos amar de manera genuina a nuestros hermanos. No es lo mismo orar por sanidad para una persona, simplemente por hacerlo, que orar por sanidad para esa misma persona, con amor, amando y sintiendo lo que esa persona está sintiendo, siendo compasivos por el dolor ajeno. Es más, la Biblia dice que cuando Jesús vio a la viuda de Naín y cuando ella estaba enterrando o estaba llevando a su hijo hacia el entierro, a su hijo que había muerto, la Biblia dice que él se compadeció y se acercó a ella, miró su dolor y sintió el dolor que ella estaba sintiendo y resucitó a ese joven. Pero lo primero que él hizo antes de hacer el milagro fue amarla, compadecerse de ella. Es decir, que el fundamento de todo lo que hacemos está en el amor. El fundamento de todos los dones está en el amor.